Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 6 de julio a las 9:27 de la mañana, hora española, 3:27 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que estén todos ustedes muy bien. Me imagino que una buena parte de las personas que están escuchando este vídeo pues habrán empezado ya sus merecidas vacaciones a disfrutar, que son cortas y que luego hay que seguir trabajando el resto del año. Yo por aquí, pues ya en Suiza, tranquilo, disfrutando de unas temperaturas magníficas. Ahora mismo estamos a 16 grados. Y ayer tuvimos una máxima de 17. O sea que con eso está dicho todo. Estoy viendo los calores que hace, por ejemplo, en España y se agradece el estar aquí en la montaña con temperaturas tan bajas. Es que es hasta sano para la salud, uno se lo nota, ¿no? Y disfrutando de ayer. Bueno, ayer me di un atracón. Primero me vi todo el partido de Carlitos Alcaraz. Por aquí lo hacen todo en la segunda cadena de la televisión suiza. Es curioso, pero todas estas cosas las hacen por ahí. Televisaron casi todo el partido de Alcaraz. El último set lo tuve que ver por otro lado porque conectaron con el partido de España. Una gran alegría lo de Alcaraz, un partido muy regular, muy difícil, pero al final en 5 sets parece que salió adelante. A ver si consigue otra vez llegar lejos en Wimbledon. Y luego pues lo de la selección española, pues sufriendo también para variar y mucha alegría con ese gol en el último minuto ya prácticamente de la prórroga. Fue una gran alegría, ¿no? Aunque bueno, como lo tengo que ver por los presentadores suizos, que en fin, no se lo tomaron con mucha pasión el asunto, pero bien, bueno, pues estamos bien y esta semana sí que de series poca cosa, no he podido, entre unas cosas y otras, y la Eurocopa y no sé qué, no sé cuántas, no me ha dado tiempo a ver grandes cosas. Y bueno, y viendo a mi señora, pues francamente mejor. Después de todos los sustos que hemos tenido últimamente, pues la verdad es que la veo muy bien. Aquí está muy bien. El problema que tiene que no puede estar en sitios concurridos para no pillar nada, pues aquí estamos muy aislados y hay muy poca gente y puede darse largos paseos aquí en plena naturaleza. Yo creo que le va a ayudar bastante, ¿no? Me parece a mí. Vamos a ver un poquito de propaganda antes de empezar y nos vamos al mercado. Yo ya digo que este año no tengo así mucha intención de tomarme vacaciones. He conseguido ya quitarme muchas actividades que ya me agobiaban mucho. El principio de Pareto, al final con el 20% de lo que haces, te da casi lo mismo que el resto del 80% que te quitas de encima. Y bueno, como estoy bien, pues este año igual no me tomo vacaciones o si, como mucho algún día, una cosa así, que tenga que hacer algún viaje, alguna cosa. Pero en principio no demasiado. O sea que pueden contar con mi tostón habitual, lo siento, pero van a tener que aguantarme durante casi todo el verano, seguramente. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Por cierto, que como siempre se me olvida el disclaimer, hoy lo voy a hacer antes porque luego me llama la atención. Les recuerdo que todo lo que voy a decir a partir de ahora son opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo y que no me hagan mucho caso, vayan a lo suyo, no existen los gurús ni existe nada de eso, solo doy mi opinión lo mejor que puedo y ya está. En segundo lugar, que dada mi profesión principal de director de inversiones en Gloversi IAF, puedo tener conflictos de intereses con esta segunda actividad de información económica. Procuro no tenerlos, pero debo advertir que los puedo tener. Y en tercer lugar, pues recordad que nadie paga por decir lo que digo en los vídeos. No hay nadie, ningún patrocinador que haya que nombrarlo así de tapadillo en alguna opinión o que se sesgue en mis opiniones o a lo que diga un patrocinador ni nada de todo eso. Bueno, dicho todo eso, les recuerdo que en Serenity Markets tenemos un concurso, un torneo de bolsa
y que aún, bueno, pues aún está abierta la inscripción, que hay una serie de premios bastante interesantes. Y también les recuerdo que está abierta la matrícula, no se lo dejen mucho si están interesados, está abierta la matrícula del máster 10ª edición, Mercados Financieros, 10ª edición. Cuando lleva 10 ediciones, pues me imagino que es un buen aval de que es un programa que marcha bien. Recuerden que el programa está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca y que vamos a empezar pues en el mes de octubre, no se lo dejen mucho. Si están interesados, pero hay algo que no les cuadre, de lo que sea, o tengan dudas, llamen por favor a los teléfonos de Intefi, pinchando aquí tienen todos los teléfonos y todas las formas de contacto, correos y demás, y hablen con las personas que están al cargo de estas informaciones, con las que podrán entrar muy a fondo en el programa. Son expertos y conocen todas las tripas del programa, pueden resolver todas, absolutamente las dudas, ver cuestiones económicas, etcétera. Lo pueden ver todo llamando ahí. E igualmente les recuerdo que entrando en la web gloversia.com, que se ha quedado esto aquí, gloversia.com, pues tienen acceso a nuestra web donde aparecemos pues todos los que estamos, todos los productos que estamos asesorando ahora. Ya saben que nosotros solo asesoramos a instituciones y contrapartes elegibles, pero a través de esas contrapartes elegibles que asesoramos, ustedes pueden entrar a los productos. Por ejemplo, las dos SICAV que tenemos pues están en Renta 4, esta está en Adbank, este fondo, todo esto está en... Todas estas carteras están en Ursus. Pero a través de ellos están las fichas aquí explicadas con todo, cómo pueden entrar, cómo no pueden entrar, etcétera. Al momento del mes, pues no ha empezado nada mal. Tenemos en la SICAF multimercados una ligerísima bajada, la dinámica está parada en 0,01, bueno, llevamos muy pocos días. Recuerden que las SICAPs está aplicando esta estrategia 2, está aplicando esa estrategia 2, pero con un 30% aproximadamente de tamaño, que es lo que nos dejan legalmente. Gana menos porque está cerrado el valor liquidativo el día 3, el día 5 ya estaba ganando más, estaba ganando pues el 30% de esto más o menos. Y que en Gloversia Dinámica pues hemos construido una cartera muy preparada para un mercado que posiblemente pues ya no vaya a estar tan bollante, posiblemente pues a primeros del año que viene, una cosa así. Tiene una cartera con estrella de bonos que en caso de bajada de tipos y demás pueden dar muchas alegrías, y además también tiene una parte en bolsa muy interesante. Denle un vistazo, que yo creo que puede ser muy valiosa para los tiempos que vamos a analizar ahora que vienen. Nuestro fondo en renta variable Estados Unidos sigue una marcha muy brillante, más 33,28 en el año, nada menos, y en el mes ya gana 1,47, acabamos de empezar. Las estrategias de opciones van todas bien este mes, más 0,74, más 1,60, y recuerden que estamos desde hace 2 meses ya comercializando Gloversia Opciones 3, que es esta estrategia que yo pedí específica porque me gustaba evitar las altas volatilidades. Y bueno, pues no está empezando nada mal. Los 2 meses que lleva, pues está con un 7,83% en 2024. Y también recuerden que tenemos las 3 carteras de fondos indexados, que tampoco van nada mal en el año. La conservadora 4,24, la moderada 8,25, la agresiva 12,45. Para hacer un repaso que hacía ya mucho tiempo que no repasábamos. Aquí tienen todas las fichas, todas las explicaciones y todas las cosas. Vámonos hoy al mercado, que hoy voy a intentar no andarme mucho por las ramas e intentar ser lo más práctico posible. Además tenemos menos material que de costumbre porque, como saben, ha sido una semana pues marcada claramente por la fiesta de Estados Unidos, el 4 de julio. El otro día lo comentaba en un vídeo de diario. Aquí en donde vivo en Suiza, justo arriba, no muy lejos de la casa, hay una universidad americana, de esas carísimas, no sé si vale la matrícula al año, no sé, creo que son 4.000 o 5.000 francos al mes o algo así, el matricularse al mes, Y bueno, pues celebraron el 4 de julio. Claro, como se hace querían lanzar fuegos artificiales, que es la costumbre en su país, pero como se hace de noche ahora muy tarde, sobre todo aquí en estas latitudes bastante al norte,
pues claro, si lanzaban los fuegos artificiales de día, no se iba a ver nada. Entonces, se ve que les habían dicho, cuidado con montar lío después de las 10 de la noche. Ya saben que aquí en Suiza son muy estrictos con eso de los ruidos, que aquí siempre es la paz y la tranquilidad. Y bueno, pues empezaron a lanzar el castillo de fuegos artificiales a las 10 menos 5, que aún era de día, y a las 10:10 tuvieron que ya terminar, porque me imagino que habría como 700 llamadas a la policía porque después de las 10 de la noche estaban montando ruido. Fíjense, esa filosofía de la tranquilidad y de no montar jaleos, que hoy juega Suiza los cuartos de final de la Eurocopa contra Inglaterra, y ha salido ya una nota que han puesto en la prensa diciendo que se permitirá una hora después de la finalización del partido de poder manifestar la alegría si gana Suiza, pero que después de una hora de terminar el partido volverán a sancionar por montar ruido fuera de horas. O sea que fíjense un poco la mentalidad. A mí me gusta, yo soy así, soy muy tranquilo, soy poco amante de la fiesta y del lío, soy más amante de la reflexión, del trabajo y bastante ratón de biblioteca, ¿no? Pero en fin, bueno, cada uno tiene sus culturas y su forma de ser. Bien, pues como decía, que me he enrollado. Hemos tenido una semana muy marcada por la festividad del 4 de julio en Suiza. En Suiza, madre mía, estaba pensando en lo que les he comentado antes, en Estados Unidos, una festividad, el Día de la Independencia, que es muy importante. El jueves ya no había nadie allí, el miércoles, la fiesta fue el jueves, el miércoles ya no había nadie allí, estaban todos de puente, el jueves estuvo cerrado y ayer pues estaba todo el mundo de puente. Miren aquí en el paper de cierre de ayer de Goldman, pues hubo 9.600 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual está en 11.500 millones de acciones negociadas. Como podemos ver, el volumen fue auténticamente de risa. Ya que tenemos el paper, le vamos a dar un vistazo porque es muy cortito, muy prevacacional, estaban ellos de puente seguramente. El VIX subió, pero se queda a niveles muy bajos en 12,46. La rentabilidad de los bonos americanos a 10 años se queda en el 4,27, es un nivel bajo. Ojo, porque los bonos americanos están intentando romper la media de 200. Ahí los tienen, tuvieron un bajonazo cuando el debate famoso entre Trump y Biden, ahora hablaremos de eso, pero luego se han ido recuperando por los pésimos datos macro que están saliendo. De este tema tenemos que hablar largo y tendido. Aquí esta semana ha habido un antes y un después del dato de ISM, de servicios. Están intentando perforar otra vez la media de 200. Parece que los bonos pueden estar en un buen momento. Pueden estar en un buen momento. Yo, por todas las conclusiones a las que vamos a llegar después del análisis de hoy, sigo apostando por como mínimo 3 bajadas este año y no 2 como espera el mercado. La semana ha sido buena, el S&P 500 sube un 1,7%, a pesar de una semana cortada, una semana semifestiva. El Nasdaq sube 2,93%, y el responsable de esto han sido los 7 magníficos. Ha habido muchos de los 7 magníficos que se han animado, Amazon, Meta, muchos. Están otra vez bastante fuertes, y los 7 magníficos han subido un 3,3% y ha sido decisivo en la subida del S&P 500 y del Nasdaq. Tesla, por ejemplo, otro de los 7 magníficos que ha tirado mucho esta semana, pues 20% de subida después de haber dado un dato de entregas de vehículos pues mejor de lo esperado. Un rebote importante en software, llevan ya 8 sesiones consecutivas al alza. Aunque está muy condensado, aquí muchas cosas interesantes. Vuelven a recordar que estamos en una estacionalidad favorable en julio. Recuerdo todo lo que hablamos la semana pasada, que los 15 primeros días de julio pues tienen la estacionalidad mejor de todo el año. O sea, no es una cuestión baladí. Estacionalidad mejor de todo el año. Y en eso estamos cumpliendo bastante bien pues esa estacionalidad favorable. Así que, bueno, pues
debería continuar la semana que viene también, si estamos más o menos en línea. El problema está a partir ya de la segunda quincena de julio. Ahí la estacionalidad se complica sobremanera. Por verlo de otra manera, fíjense en la estacionalidad del VIX, que sería pues más o menos una pista, ¿no?, de lo que pueden hacer las bolsas. Pues el VIX también toca mínimos estacionalmente a mediados de julio, como pueden ver. Y lo importante es que justo a mediados de julio, que es lo que les estaba comentando, observen cómo el VIX tiende a aumentar mucho. Durante todo el mes de agosto tiende a pasar a la zona 20, durante septiembre continúa empeorando y llega a la zona 22. En bolsa pasa algo parecido, todo muy bien hasta mediados de julio, pero a partir de ahora empieza la estacionalidad negativa. Estamos muy pasados de rosca, estamos con muchos problemas. ¿Puede ser que haya una corrección intermedia? Puede ser. Yo les voy a dar una teoría. Una teoría podría ser la siguiente, muy arriesgada. Por ir a lo práctico. Mercado sigue... El mercado, bueno, según qué mercado. El SP500 y el Nasdaq, vamos a hablar de ellos en primer lugar. Podrían seguir subiendo bastante los próximos días, una semana, dos, una cosa así. Podríamos tener una corrección intermedia durante el verano, no muy importante, no muy grave. Podríamos seguir subiendo después. No olviden que está el factor elecciones y eso pesa muchísimo, que son a primeros de noviembre. Luego empalmaríamos con las estacionalidades, todas estas de aquí, de finales de año. Pues en esa teoría vamos a poner una caída, que empieza una caída dura, no como si hay una corrección intermedia durante el verano, una dura, que podría ser a partir de enero. Esto es hablar un poco ya por hablar, pero por poner una teoría, por esbozar algo. A partir de enero yo encendería todas las alarmas si no ha pasado antes. Por lo tanto, en resumen, el mercado aún podría llegar, el SP500 y el Nasdaq aún podría llegar más alto, con alguna corrección intermedia durante el verano, bastante más alto, pero el peligro que se va acumulando de cara a primeros de año, como mucho, es máximo. Por lo tanto, se puede seguir aprovechando la tendencia alcista donde la haya, que no en todos los mercados la hay, pero posteriormente ya, ojito. ¿Por qué insisto tanto en no decir el mercado, sino el SP500 y el Nasdaq? Bueno, esto ya lo hemos hablado en otras semanas, pero el fenómeno cada vez va a más. Vamos a ver. Si miramos el SP500, esto está alcista de narices. El Nasdaq está exactamente igual. Aquí tenemos el gráfico diario. Nuestro sistema basado en el RSI dio señal alcista, señal de compra en 5.342. Está casi 300 puntos más arriba y en ningún momento, ni en un solo día, hemos dejado de tener el histograma verde. Es decir, que el momentum alcista no ha perdido vigor en ningún momento desde que dio la señal de compra aquí. Por lo tanto, tendencia alcista demoledora y además las bandas de Mogilev ya no nos dicen nada porque se están abriendo constantemente. Y ahora hay ahí una que se acaba de abrir, pero no es referencia. Las bandas de Mogilev son referencia cuando ya va pasando tiempo y se hacen más duras. La tendencia alcista es apabullante, impresionante. No hay más que hablar, con razón o sin ella. Aquí les he dibujado la directriz alcista que estamos siguiendo. No se debe uno poner corto ahí, ala, porque esto está muy alto. Eso es una barbaridad. Con razón o sin ella, sea justificado o no, la tendencia es alcista y lo que hay que hacer es aprovecharla mientras dure, no hacer la burrada de ponerse a la contra. Hay que aprovecharla mientras dure. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. ¿De acuerdo? El Nasdaq está exactamente igual. Resistencias, ya no se sabe dónde hay resistencias claras. La banda de Mogilev no nos dicen nada. Soportes, pues vamos a tomar el soporte estándar más normal, que sería el Kijun, que está en 5.514. Estamos hablando siempre del futuro. 5.514. No ha perdido el Kijun desde que pasó por encima a primeros de mayo, se apoyó bien en la última corrección, pues puede ser un buen soporte. Y si nos vamos al gráfico de 4 horas, pues aquí dio señal alcista, señal de compra corto en 5.566, sigue aguantando más o menos. Las bandas de Mogilev se abrieron en la última sesión, por lo tanto, esta referencia de resistencia en la zona 5.636 es muy débil, no es fiable.
es floja, al principio nunca se sabe con eso, y todo es alcista, está por encima de la nube Ichimoku. Aquí no hay muchas más vueltas que darle. Esto es endiabladamente alcista. También desde un punto de vista cuantitativo esto está endiabladamente alcista. El SP500 y el Nasdaq. Estos dos mercados que ya no representan globalmente el mercado de acciones mundial. No lo representan, pero se puede estar trabajando en ellos. A mí me parece que para qué, lo comentaba en un vídeo de un domingo de estos de reflexión, que para qué buscar una aguja en un pajar, compra el pajar y ya está. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues compras el SP500 y déjate de buscar una aguja en el pajar. ¿De qué acciones del SP500 lo van a hacer mejor? Aclarado esto, SP500 y Nasdaq están alcistas de narices. El resto están laterales de narices y atrancados completamente y nada fuertes. Nada que ver con el SP500 y el Nasdaq. Esto es primordial que lo veamos claro. Eurostoxx 50. Pues ya me contarán ustedes. Pedazo de lateral, ¿no? ¿A dónde vamos ahí con eso? Los pedazos de laterales en el Eurostoxx 50 son muy habituales y cuando se rompen muy a lo bestia. Aquí tienen una ruptura a la baja. Perdón, es que estoy en el de 4 horas. Aquí se ve mejor. Aquí tiene una ruptura a la baja. Aquí este otro lateral también se rompió a la baja y la caída fue muy dura. Aquí tienen otro lateral que duró mucho, en este caso tuvo una subida muy fuerte. En fin, que la ruptura de este tipo de cosas va a ser fuerte. ¿Por dónde va a romper? Vaya usted a saber. Pero estemos atentos a cuando rompa, tanto por arriba como por debajo. Pero de momento, nada que ver con el SP500 y el Nasdaq. Europa está plana de narices. Y el mercado amplio de Estados Unidos, pues está plano de narices. En la parte alta, eso es importante, tampoco cae, también eso es importante, pero ya me contarán la diferencia tan tremenda que hay con este gráfico con el del SP500. Este es el RSP con todos los valores de igual ponderación. Esto es lo que hay. El mercado de verdad, el amplio, está estático, estable, a verlas venir, sin fuerza, totalmente plano. Se han quedado solos el SP500 y el Nasdaq por la distorsión de los 7 magníficos. Ya está, se acabó. Lo que pasa es que la distorsión pues empieza a ser un tanto inquietante ya. Por eso tengo en la hipótesis, por ejemplo, a partir del mes de enero ya aquí se podría estar mascando una corrección grave. Grave, no de un 10 o un 15%, no, mucho peor. Recuerden lo que les hablaba la semana pasada sobre el Hindenburg Omen, que está activado también. Bueno, dice Bank of America en este paper, solo el 24% de los valores del SP500 lo hacen mejor que el índice en lo que va de año. ¿Pues ustedes se creen que esto es normal? ¿Y que esto es muy sostenible? Pues a corto plazo sí, pero a medio plazo. Es el tercer periodo con menos valores haciéndolo mejor que en el índice en 6 meses desde el año 1986. Que esto muy normal no es. Nvidia solo Nvidia ha supuesto el 15,3% del retorno del SP500. Todo esto, pues hombre, muy normal no es. Y el problema es que estos pocos valores que manejan el SP500 y el Nasdaq al alza, no al resto de mercados que se han quedado totalmente aplastados ahí, quietos, es que están caros. La realidad es que están caros. Ahora mismo un gestor de carteras razonable no puede empezar a meter posiciones nuevas de cara al largo plazo en ninguno de los 7 magníficos. Porque están caros. Este no es un precio para entrar. Miren, por ejemplo, Apple. Apple es una grandísima compañía, ya saben que es mi favorita, gana dinero pero a base de bien, pero observen su ratio de precio comparado con ventas. Está en 9. Recuerden que un ratio de precio comparado con ventas normal se mueve entre 1 y 3. Ya por encima de 3 se considera caro, pero es que no está en 3, está en 9. Está carísimo Apple. Nvidia tiene un ratio precio-ventas por encima de 50. Sí, muy bien, las perspectivas y tal, pero las perspectivas en algún momento van a chocar con que la competencia le está quitando margen y le está quitando cuota de mercado.
Vale, los expertos dicen que eso no va a pasar antes de un año y medio así, porque es muy difícil, porque hay que hacer muchas cosas antes, pero llegará, tarde o temprano, como le pasó a Cisco. Al final es que es lo mismo, exactamente la misma historia de Cisco, ya la hemos contado muchas otras veces. Y Nvidia siempre seguirá siendo una buena compañía, eso no quiere decir nada. Pero está caro, todo esto está caro. Y esto no es atractivo para entrar, solo es atractivo para la especulación a corto plazo, pero no para las carteras de largo plazo. Esto está caro y esto hay que asumirlo. Que está caro y que esto no invita a meterse en los únicos valores que están tirando de esos dos índices. Y lo peor es que en otros muchos índices, incluso los que están bastante planos últimamente, si miramos por debajo de la superficie, está pasando algo muy parecido. Miren qué curioso lo que está pasando en el DAX. Teniendo en cuenta que el índice que está dopado por pocos valores, en este caso el DAX, se ha quedado plano, no está consiguiendo subir como el otro. Fíjense, la línea amarilla es el DAX normal, tal cual. DAX 50 normal. Está plano en el 2024, pero bueno, pero ahí está aguantando. Miren lo que está haciendo el DAX de igual ponderación, el que sería el equivalente al ETF RSP del SP500 del que antes hablábamos. Miren lo que está haciendo el DAX igual ponderación. Lleva una caída muy profunda desde primeros de mayo. Y apenas está ganando nada. En lo que va de año, el DAX normal está ganando un 8,86% y el DAX, con todos los valores de igual ponderación, está ganando solo el 0,97%. Como ven, se repite con ciertas diferencias, pero se repite el mismo fenómeno que en Estados Unidos. Luego, la falta de amplitud es global. Es global. Todos los índices están bastante distorsionados por unos pocos valores. Y el mercado de verdad a nivel global no está teniendo un buen año, está teniendo un año plano y las pequeñas compañías están sufriendo en todos los lados. ¿Recuerdan el sufrimiento del Russell en Estados Unidos? Bueno, pues miren, por ejemplo, el MDAX, que sería el índice DAX de compañías medianas, está perdiendo cerca del 7 y pico % en lo que va de año. O sea, no solo no gana nada, sino que está perdiendo. ¿Les recuerda esto algo? Es exactamente igual que en Estados Unidos. Este sería el SP500 normal, este sería el SP500 de igual ponderación y este sería el Russell. Y se está repitiendo exactamente el mismo fenómeno. Luego, la falta de amplitud es grave, es peligrosa. Y según los manuales al uso, en mi libro de Leones contra Gacelas, ya lo puse hace ya bastantes años, cuando un mercado llega a máximos con muy pocos valores, pues puedes empezar a tener la certeza de que en el medio plazo te va a venir un techo de mercado peligroso. Y ya saben que, bueno, pues cuando hay que decir más alcistas que nadie lo digo, pero es que ahora ya es que está claro, es que todo esto son avisos que tenemos que tener muy en cuenta. No para el corto plazo, se puede persistir en este tipo de situaciones meses, como pasó en el 99-2000, pero estamos acumulando energía cinética para una caída severa. Aquí recuerdan una de las claves que hemos tenido esta semana, hacen un pequeño resumen, y es que tuvimos a un Powell Dovish en el foro de Sintra. Powell habló pues, en ese foro donde se reúnen diferentes banqueros centrales en Portugal, en Sintra, y intentó nadar y guardar la ropa, y el mercado se lo tomó bien. Eso fue una de las claves de la semana, ¿no? Que el mercado se lo tomó bien. Luego, los débiles datos macro que hemos tenido. Y que esto requiere toda nuestra atención. El dato de ISM de servicios. No pudo salir un dato peor. Para mí hay un antes y un después de este dato. Para mí creo que este dato les ha abierto los ojos a los de la Reserva Federal. Y creo que nos debe hacer abrir los ojos a nosotros. Cuidado con lo que dicen los políticos. Los políticos hablan de una manera siempre retórica y para que no te asustes. Y nosotros tenemos que interpretar los datos solitos. También tuvimos un flojo dato de ADP. Este dato que da la asociación privada ADP de creación de empleo particular.
que salió peor de lo esperado, y el propio dato de empleo de ayer, que requiere capítulo especial, pero que podemos interpretarlo como flojo. Todos estos datos tan flojos durante la semana pues nos han llevado a que las posibilidades de bajadas de tipos en septiembre hayan crecido a un 75%, cuando el último viernes tan solo eran del 56%. ¿Y la semana que viene qué? Pues la semana que viene tenemos más datos muy importantes, especialmente céntrense, empiezan los resultados de bancos, lo tienen aquí al final, de bancos importantes, pero sobre todo nos tenemos que centrar en el IPC de Estados Unidos, que se dará el jueves. Atención a ese dato, cuidado con ese dato. Ese es uno de los datos que pueden mover muchísimo mercado. Bank of America publicó ayer un paper hablando de cuáles son las previsiones que hay para el IPC, y como podemos ver, pues comentan que esperan un IPC bastante tranquilo, que va a incrementar, lo importante es el titular, que va a incrementar la confianza de la Reserva Federal en que estamos en un proceso de desinflación. No hay malas perspectivas para este dato de IPC, más bien al contrario, o sea que no nos debería asustar mucho, puede ser un buen dato. Pero vamos a entrar más a fondo en los datos que han salido esta semana, porque esto ha sido absolutamente vital. Vamos a ver. Si yo parto de la base, tengo la teoría, que puede que esté equivocada, pero con algo tengo que trabajar, de que lo más normal es que a primeros del año que viene tengamos un susto de bastante envergadura, es absolutamente vital poder graduar ese susto de qué tamaño puede ser. E históricamente el tamaño va a ser dependiente de si hay recesión en Estados Unidos o si no la hay. Y ahora hablaremos de esto del PMI que tengo puesto aquí. Este gráfico es vital. En este gráfico podemos ver las correcciones, todas las correcciones que ha tenido el S&P 500 desde 1965. Como ven, ha habido un montón. Los puntos azules son las correcciones en las que no hubo recesión. Como ven, están todos por aquí arriba, con un promedio, cuando no ha habido recesión, de menos 21%. Perdón, de menos 15,4% cuando no hay recesión. Menos 15,4%. El menos 21 es la media conjunta de con recesión y sin recesión. Cuando no hay recesión, la corrección del S&P 500 media se queda en un 15,4%. Pero cuando hay recesión, miren todos los puntos rojos por aquí debajo, estamos hablando de bajadas muy duras. Cuando hay recesión, la bajada promedio, la corrección promedio es de 36%, mucho más del doble que cuando no hay recesión. Y se han dado casos del 35, 2, del 50, otros 2 y casi del 60, otro más. Como ven, no es cuestión baladí de ver si esa corrección va a llegar porque estemos en recesión en Estados Unidos o que no estemos. Si no estamos, la corrección será dura, pero mucho menor, se moverá en el entorno del 10 al 20%, mientras que si hay recesión ya podemos atarnos bien los cordones de los zapatos porque vamos a tener que correr. Esto es absolutamente vital, ya cada uno pues que determine si hay posibilidades o no, pero esto es vital. Y cuidado porque, como podemos ver en esta tabla, el mercado tiende a anticiparse 6 meses al inicio de la recesión que luego se dice oficialmente. Es decir, que tiende a tocar techo antes de las recesiones en todos los casos, se lo ve venir. El mercado va a estar muy atento a los datos macro que vayan a salir. Y ahora sí volvemos a este gráfico del ISM de servicios. Bueno, pues aquí en esta columna tienen el mes anterior y en esta columna el mes actual. Voy a agrandarlo. El propio dato de servicios quedó fatal en 48,8 cuando el mes anterior había quedado en 53,8. Es decir, el PMI de servicios entra en contracción y estamos hablando de un 80% de la economía. Damas y caballeros, un 80% de la economía, rollos aparte del gobierno, de la oposición, de Powell, todo eso son rollos y retóricas de gente que tiene su nómina asegurada y que sus preocupaciones son diferentes a las suyas y a las mías, como les pasa a todos los políticos que hay.
Pero vamos a espabilarnos nosotros y a buscarnos nosotros la vida. Esto es aplastante y estamos hablando del dato que mientras no se demuestre lo contrario, sigue más de cerca la economía. O el ciclo económico, el punto del ciclo económico en el que estamos. Miren lo que acaba de hacer el PMI de servicios, o el ISM servicios, mejor dicho. Peor nivel desde mayo del 2020. ¿Nos preocupamos ya? ¿O seguimos viendo la chorrada del dato de empleo que nos dan cada primero de mes manipulado completamente para que vivamos todos felices? Creo que hay que preocuparse ya. Peor dato, vuelvo a repetir, del indicador que sigue al 80% de la economía más cerca desde mayo del 2020. El de manufacturas ni les cuento. El de manufacturas está en contracción el 19 de los últimos 20 meses. Manufacturas ya es un caso perdido y está en 48,5. Pero es que ahora ha caído servicios, que era lo que estaba aguantando a la economía de Estados Unidos. Es más que evidente que esos tipos de interés tan altos pues están, como es normal, pues están causando un daño que se ve manifestado aquí en la economía, por mucho que sigamos tan felices y tocando la lira, como los ángeles del cielo, pensando solamente en los 7 magníficos. Pero la realidad es esta. La realidad es esta. Y evidentemente cada vez que se ha metido en niveles así, pues han aparecido las recesiones. Sigamos viendo el dato. El dato de nuevos pedidos fatal también, 47,3 desde el 54,1 anterior. Inventarios fatal, 42,9 desde el 52,1 anterior. Muy buen dato de precios pagados en servicios, porque ha bajado de 58,1 a 56,3. Es decir, los datos persistentes de que se está enfriando la economía, aunque nadie lo quiere reconocer, son clarísimos, pero vienen combinados con datos que nos dice también que la inflación se está calmando, y aquí tienen uno de ellos. Esta presión de los precios en servicios era muy importante y se está moderando también. Y me dejo lo más importante para el final. Mientras nos cuentan la milonga de que se crearon 206.000 empleos en el último mes, una buena parte, por cierto, errores metodológicos, vamos a dejarlo en errores, por no llamarlo manipulación política, unos datos de empleo, aparte de eso, totalmente precarios. Bueno, lo veremos ahora con más calma. Pero ¿cómo puede ser que esté saliendo ese dato de empleo tan estupendo cuando el 80% de la economía tiene el empleo en contracción? Por Dios. Si es que ni el que asó la manteca se cree ya la chorrada esa de dato de empleo que dan los primeros viernes de cada mes. Ni el que asó la manteca se lo cree. 46,1 empleo de servicios desde el 47,1 anterior, que ya era malo. El empleo en servicios, 80% de la economía, está contrayéndose. No puede la Reserva Federal seguir tomando decisiones en función de un dato que nadie quiere cambiar por lo visto. Por lo tanto, ya empiezo a pensar, como dije ayer, que aquí hay manipulación política de por medio ante esta posición cerril de no corregir los errores metodológicos gravísimos que tiene el dato de empleo. Pero miren cómo están las cosas en realidad. 46,1 cuando el mes anterior fue 47,1. Contracción en el empleo de servicios. Y luego, pues ya que estamos hablando de él, vamos a entrar en materia, pues llega el dato de empleo de ayer. Más de 200.000 empleos creados. Tururú. De eso nada. Lo primero que tenemos que mirar es que empleos privados se crearon momento que mire mis datos. 136.000 cuando se esperaban 160.000, y del gobierno, empleos públicos, se crearon 70.000 cuando se esperaba 25.000. Luego ya tenemos una buena parte del tema. Luego tenemos esta especie de broma pesada, porque esto es una broma pesada, de las dos encuestas que utilizan, una para calcular el paro, que es esta, y otra para calcular supuestamente esos imaginarios empleos que se crean. ¿Me quieren ustedes explicar cómo puede ser esta divergencia? Más o menos deberían ir las dos a la par, ¿no? Bueno, pues como podemos ver, la que se calcula para el paro, que por cierto quedó más alto de lo esperado en el 4,1%, pues está completamente plana, no hay crecimiento de empleo desde el mes de marzo, mientras que la otra
todo es feliz, el mundo Disney, maravilloso, etc. Bueno, pues ya demostramos durante la semana que las revisiones que se están haciendo de datos de empleo anteriores están siendo en todos los casos a la baja. Y ayer se revisaron en menos 111.000 los datos de los 2 últimos meses. Claro, es que ya uno no quieres pensar en manipulaciones políticas, te resistes, ¿no? Pero es que ya me contarán. Si te dan un dato de 272.000, provocas una explosión en el mercado, todo es feliz, tienes un rédito político, pero es que luego lo revisan de 272.000 a 218.000. ¿Se imaginan si el mes pasado en lugar de dar 272.000 dan 282.000? Claro, las reacciones del mercado habrían sido totalmente diferentes, pero es que las del mes anterior lo revisan de 165.000 a 108.000 también. ¿Se imaginan qué diferencia tan grande de haber dado una cifra a haber dado la otra? Luego lo revisan por la puerta de atrás al mes siguiente, casi nadie se entera, y donde Dios las dé, San Pedro las bendiga. Entonces, que no les quepa duda de que ese dato que dieron ayer de más de 200.000 lo van a corregir a la baja el mes que viene por la puerta de atrás, como hacen siempre. Luego, el empleo realmente no está tan claro que esté tan fuerte. Al final, además, hay cosas importantes en el dato de empleo de ayer. Observen esto es muy importante para la formación de la inflación, si están creciendo los salarios y a qué velocidad. Es importantísimo, esta parte de los salarios es importantísima para la inflación. Bueno, pues tenemos el menor crecimiento salarial en interanual desde mayo del 2021, con un 3,86%. Esto es muy favorable para que empiecen a bajar tipos. O simplemente, incluso con el dato falseado absolutamente, a pesar de eso, falseado y todo, el crecimiento interanual de esos supuestos empleos que dan está en el 1,7%, que también pues, es el nivel más bajo desde el año 2021. Incluso falseando los datos se ve cómo la línea descendente en el crecimiento de empleo pues, es bastante clara. Y al final, en función de todo esto que estamos hablando y de que están empeorando las circunstancias, pues miren este indicador, que es un indicador no muy conocido, pero que a mí me parece siempre muy útil. Es el indicador semanal adelantado, indicadores adelantados que publica ECRI, que es el Instituto de Estudios del Ciclo Económico. Como pueden ver, el indicador se ha girado ya desde hace meses y está pronosticando que la tasa de crecimiento de Estados Unidos va a decrecer bastante próximamente. Además, sigue cayendo prácticamente todas las semanas. Aquí tienen en otro gráfico un poco más de largo plazo para poderlo poner en contexto lo malo que es el ISM de servicios que hemos visto. Fíjense que está a niveles del año 2022 o así, un poco por debajo, pero el siguiente peor ya es el del COVID, fue mucho peor, evidentemente, y el siguiente peor fue en el año 2008 con la caída de Lehman. No hay nada por en medio. Para que no le quitemos importancia a este dato de ISM de servicios, lo malo que es. Ya ven, solo hay 2 precedentes, el COVID y Lehman, que ahí sí, evidentemente, cayeron mucho más. Crisis financiera del 2008 y la crisis del COVID. Y además observen la caída continua que lleva desde los máximos que alcanzó pues a principios del 2022, más o menos. Esta es la realidad, 80% de la economía, y es un dato que ha demostrado históricamente que va pegadísimo al ciclo, no como el Producto Interior Bruto, que va muy retrasado, el propio empleo, muchos otros indicadores tardan mucho en reaccionar, este no. Miren, por ejemplo, la caída que hay en nuevos pedidos. No se había visto desde el año 2008. O sea, las empresas están esperando en muy pequeña cuantía un incremento de los pedidos, a un nivel de pesimismo no visto desde el año 2008 dentro de las empresas. De servicios, siempre estoy hablando de servicios. Y además debemos contar con otro factor macroeconómico que tampoco va a favorecer nada al crecimiento, ¿no? Y es el tema que cuando estamos en año electoral, observen, esto es un gráfico de Bank of America, cuando estamos en año electoral, que sería este primero de aquí, el gasto del gobierno se dispara. Pero en cuanto pasa el año electoral
y te vas al año después de las elecciones, el crecimiento se cae. No es que se caiga, pero es muchísimo menor que en el año electoral, donde se tiende a gastar para prometer y para dar la sensación de que todo va bien, etc. Así que no contemos con esa ayudita tan fuerte del gasto del gobierno a partir del año que viene. Al menos en esa cuantía, ¿no? Y el caso es que la gente todo esto lo está notando. Fíjense esta encuesta que se publicó ayer mismo. Es una encuesta de Gallup, esta prestigiosa firma internacional de sondeos, donde le preguntaban a la gente en Estados Unidos qué previsión tenían respecto a su situación económica, ¿no? A la situación económica. Entonces, tan solo un 26% opinaban que iba mejor la cosa. Y un 60 y tantos por ciento opinaban que estaba empeorando la cosa. Como ven, la gente lo está percibiendo ya. Y si la gente lo percibe, podría tener la tentación de empezar a intentar ahorrar y este tipo de procesos. Y ahora viene el gráfico más importante del vídeo de hoy. ¡Ay, Dios mío, la que se acaba de liar por el lado de la liquidez! Como saben, este gráfico que publica Zero Hedge es el que usamos cada semana para controlar cómo está el nivel de liquidez en el mercado, en la economía, porque el mercado es extraordinariamente reactivo a si la liquidez está subiendo o si la liquidez está bajando. Realmente es lo más importante que hay. Pues ay, madre mía, la que se nos ha liado, porque miren lo que acaba de suceder con la liquidez. Se acaba de caer a plomo mientras esta línea verde, que no es el SP500, sino que es el índice Bloomberg de capitalización de los valores en Estados Unidos, no para de subir. Esta divergencia es insostenible. O sube la liquidez a toda pastilla ya, o se está mascando una corrección de gran envergadura. Otra pista más de la teoría que estoy esgrimiendo desde el principio. Esto no es sostenible. Esta caída de la liquidez no es sostenible. Aquí sí que con la Iglesia hemos topado. Esto es absolutamente vital. Con esa caída de la liquidez, esto ya no hay quien lo aguante. Digamos en el medio plazo. Esto no es una cuestión que se reaccione en cuestión de días ni de semanas tampoco. Esto es muy malo, muy mala noticia. Claro, viendo esto, ahora entendemos por qué, salvo los 7 magníficos que van a su aire, por qué el resto de mercados, por qué el resto de gráficos que acabamos de ver están completamente laterales bajistas. Porque han perdido el apoyo de la liquidez. Pero no solo es que hayan perdido el apoyo de la liquidez en Estados Unidos, de la marinera este gráfico, gráfico, insisto, más importante de la semana. No solo se ha perdido el apoyo de la liquidez en Estados Unidos, se ha perdido el apoyo de la liquidez a nivel global. Aquí sí que es la línea verde el SP500, y fíjense que la línea azul en este caso ya no es Estados Unidos solo, sino que se usa otro parámetro. Estaríamos hablando ahora del tamaño de los balances de los bancos centrales a nivel global. La caída está siendo muy importante y todo esto pues es bastante difícil de mantener. O sube la liquidez a nivel global o las bolsas están acumulando, las bolsas, bueno, sobre todo el SP500 y el Nasdaq, están acumulando, pero todo el mercado, energía cinética para tener problemas serios en el futuro, en los próximos meses. Ya el nivel de euforia pues es un poco alucinante. Jason Weffer de Sentiment Trader ayer publicaba este dato y decía algo así como que siga la fiesta, aquí ya nada cuenta, nadie hace caso de nada. Bueno, esto es un gráfico realmente curioso, ¿no? Vamos a analizarlo. En este gráfico lo que pretende es reflejar cuando el Nasdaq Composite toca nuevos máximos, pero con muchos valores tocando nuevos mínimos, lo cual puede parecer contradictorio. De hecho, en eso se basa lo del Hindenburg-Omen también, ¿no? Entonces, lo que ha dibujado es el gráfico del Nasdaq Composite, usted está aquí, y luego en el histograma en las líneas estas azules que están por debajo, calcula el número de días en el mes pasado en los cuales el Nasdaq Composite tocó nuevos máximos
y más de un 3% de los valores tocaban nuevos mínimos. Entonces, como vemos, antes de la burbuja del 2000, este era un fenómeno bastante recurrente, se llegaba aquí, pero miren dónde estamos ahora. O sea, nunca antes se había visto al Nasdaq tocar nuevos máximos con tantos valores tocando nuevos mínimos. Como ven, todo esto es muy exagerado. Todo esto es muy exagerado. Y nos lleva siempre a la misma conclusión. Pero que no tiene por qué ser una conclusión a corto plazo. Porque en estas fases de exageración se puede llegar mucho más arriba en la exageración. De hecho, miren, como ya apareció el fenómeno por aquí, en el 99 y en el 2000, por aquí apareció 2 veces, y sin embargo al mercado aún le quedaba un último tirón, y no precisamente pequeño. Un tirón muy amplio. Incluso aquí, antes de la crisis del COVID, el fenómeno ya se había dado, pero aún le quedaba un tirón muy fuerte, y luego vino el patacazo. No me voy a cansar de insistir, cuidado con interpretar mis palabras en el sentido de que mi opinión es que haya que ponerse cortos aquí. No podría haber un error más grave. Lo que sí que está claro es que estamos en una fase de demasiada euforia. Pero estas fases de demasiada euforia pueden tener un último tirón de varios meses que se nos puede llevar por delante como se nos ocurra ponernos contra ella. Lo que hay que hacer es disfrutar, aunque sea una locura, pues disfrutemos la locura, pero estemos preavisados de que tarde o temprano va a venir Paco con la rebaja y actuemos en consecuencia. Esa es la conclusión, creo que más importante a la que podríamos llegar hoy. Pero estamos en una fase de euforia excesiva ya. Aquí en este gráfico de Ned Davis, desde el año 1974, se pone este fenómeno que les decía yo antes, ¿no? Sobre el número de valores que lo están haciendo mejor que el SP500, o sea, que el propio índice del que forman parte. Bueno, pues el gráfico es desde el año 74 y con la forma de cálculo que tienen ellos, que es en un año de calendario, pues estaríamos en mínimos. Nunca se habría visto tan pocos valores haciéndolo mejor que el propio índice cuando este está subiendo. Ya ven que todo nos lleva al mismo camino. Estamos en una zona de exageración que puede durar más, puede durar varios meses más, pero estamos en una zona de exageración que tarde o temprano la tenemos que pagar. La factura va a venir. Puede tardar, pero la factura va a venir. Es curioso que si vemos esta tabla de Bank of America en la fase económica, fase del ciclo económico en el que podríamos estar, no le va tan mal a la bolsa en esa parte del ciclo. En concreto estamos aquí. Ellos dividen el ciclo económico en dos posibilidades, que se estén acelerando los beneficios o que estén disminuyendo. Y de momento lo que está pasando es que se están acelerando. Ahora veremos la temporada de resultados del segundo trimestre, que como ya he dicho antes, empieza sobre todo a finales de esta semana que viene, con los bancos importantes y demás. Pero también es cierto que estamos en una fase de desaceleración del Producto Interior Bruto. Aceleración de los beneficios y desaceleración del Producto Interior Bruto. No es una fase muy común, no es la más habitual, solo pasa un 11,2% de las veces, pero lleva a que el 78,8% de las ocasiones sea alcista, con una media de subida del 3,6%, que no está nada mal. Aún se puede seguir tirando, aún se puede seguir exagerando esto más. Terminemos de repasar el paper de Goldman. Habla de todo lo que ha pasado últimamente, que ha llevado a que Trump tenga unas posibilidades mucho más altas en todos los sondeos que Biden de poder ganar. Recuerden que todo vino por el último debate televisado en el cual se vio a un Biden muy afectado por problemas de edad y que esto hizo que se dispararan las posibilidades de que Trump pudiera llegar al poder. Y ahora mismo sus posibilidades están muy altas. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta porque tenderá a hacerlo mejor la cesta de valores que se vea favorecido por un triunfo republicano comparado con la cesta de valores que se vea favorecido por un triunfo demócrata. Ayer hubo una entrevista televisada, de nuevo, donde según los sondeos que se han publicado durante la noche,
está aquí, esta entrevista en la cadena ABC de ayer, pues todo ha quedado igual. El mercado sigue considerando que la entrevista no disipa las dudas sobre los problemas de afección por la edad que tiene Biden, y al respecto de esto, pues la mayoría de la gente del mercado opina que las posibilidades de que ceda su puesto a otro candidato pues son altas, porque si no, las elecciones las tendría perdidas. Hoy se publicaba una encuesta también que nos puede dar una pista al respecto, que decía que el 86% de los demócratas sí que le van a votar a Biden, pero es que este indicador en el último sondeo que se había hecho era de un 93%. En las elecciones americanas suelen ir las cosas muy justas. Si tú pierdes un 7% de los votantes, puede ser decisivo. Entonces, pues el mercado está intentando valorar quién puede ganar. En este momento sería Trump, qué movimientos podría hacer el Partido Demócrata. Y esto está moviendo mercados, sobre todo movió bonos. Pocos momentos después del debate, cuando se vio que Biden perdía muchísimas posibilidades, se desató una fuerte venta de bonos, que era bastante difícil de entender. ¿Por qué si gana Trump los bonos bajan? ¿En base a qué exactamente? Wall Street Journal se atrevió a lanzar una teoría durante la semana en la que decía que realmente los bonos reaccionan así no porque vayan a ganar los republicanos ni los demócratas, sino porque, como se ve que las posibilidades de Biden bajaron tanto, los bonos estaban empezando a descontar, que lo que iba a haber era lo que se llama una barrida republicana, es decir, que los republicanos se hicieran con el control de las dos cámaras y también de la presidencia. Y según el Wall Street Journal, históricamente cuando un partido se queda con tanto poder, con las dos cámaras y la presidencia, sea demócrata o sea republicano, pues al tener las manos libres tiende a gastar más. Y eso es lo que estaban castigando los bonos. No sé si será cierto o no, pero es lo que dijo el Wall Street Journal. Pero todas estas cuestiones políticas están moviendo muchísimo mercado. Y claro, cómo no, tenemos que estar muy pendientes de las elecciones de Francia, segunda vuelta, que se van a celebrar mañana domingo en Francia. El mercado se ha movido mucho y ha tenido muchos nervios en relación a todas estas cosas de las elecciones francesas. Por lo tanto, no es una cuestión menor lo que pueda pasar ahí. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? El mercado tiene ya íntegramente descontado una victoria del Partido Reagrupación Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, pero sin mayoría absoluta, bastante lejos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, esto le obligaría a pactar, y el mercado entiende que las partes más inquietantes para el mercado desde el punto de vista económico de su programa se verían muy atenuadas por ese socio de coalición que tendría que tener. Cualquier cosa que no sea eso, es decir, una victoria del partido de Marine Le Pen con apoyo de otro, sería una sorpresa, y el mercado tendría que reajustar sus previsiones en función de esto. Así que importante, porque si no pasara esto, pues mañana lunes podríamos tener un reajuste de descuento en el mercado que podría arrastrar al resto de Europa y podría contagiar a Estados Unidos para bien o para mal. Le damos un vistacito rápido al tema cuantitativo. El tema cuantitativo, ya se lo digo yo, está tremendamente alcista, muy alcista. El SP500, vamos. Está como desde el punto de vista técnico. Comentan que la tendencia de orden menor, evidentemente, significa que sigue alcista. La de orden principal también es alcista, y el punto peligroso para que la tendencia menor, la tendencia a más corto plazo, pueda seguir así, pues el punto clave sería el 5.466 desde un punto de vista cuantitativo, mientras que la tendencia de orden principal tendría ese punto en 5.500, en el 5.211. 5.211. Por debajo de eso darían por terminada la tendencia alcista principal. Dice que su indicador de fuerza relativa de tendencia sigue dando alguna señal inquietante. No obstante, el mercado está en fuerte gama positiva, lo cual favorece las subidas, y el nivel clave estaría en 5.600 para el spot. Ese sería el nivel de fuerte resistencia que quizá
podría aguantar durante varias semanas, comentan durante bastante tiempo, según se puede ver aquí en el cono de volatilidad. El muro de opciones 0DTE de puts estaba en 5.410, la resistencia o el muro de call estaba en 5.575. Y en cuanto a niveles institucionales, pues como vemos, SP500 está muy por encima del nivel institucional superior, el Dow Jones un poco por encima, el Nasdaq muy por encima y el Russell ligeramente por encima, el Nikkei muy por encima. Otro de los protagonistas de la semana ha sido el Bitcoin. El Bitcoin ha tenido una fuerte corrección, vamos a verlo aquí en el gráfico diario, debido a dos motivos. Por un lado, a una serie de ventas institucionales de Bitcoin por parte de Alemania, que han sembrado muchas especulaciones de venta, y en segundo lugar, pues por las ventas de una casa quebrada, que quebró ya hace varios años y que está en un proceso judicial y demás, por el cual tenía que devolver cerca de 9.000 millones de dólares en Bitcoin, y esto también pues alteró al mercado. El caso es que el Bitcoin está en un punto crucial porque después de un largo lateral desde el mes de febrero está intentando romper el suelo, está intentando romper la media de 200 también. Yo no doy por rota la media de 200, ya saben que le pido siempre 2 velas por debajo de la media y que se pierda el mínimo de las 2 velas. Ya tenemos una totalmente fuera, hoy sería la segunda, pues ya si hoy se confirma, perder este mínimo ya daría por rota la media de 200. Esto le llevaría sin ningún género de duda hasta los psicológicos 50.000 como mínimo, pero ya sería muy peligroso moverse por debajo de la media de 200. Recuerden que estamos en blackout de recompras aproximadamente al final de esta semana. El 95% de los valores no pueden llevar a cabo recompras y esto no se levantará hasta dentro de unos 15 días aproximadamente. Esto es un factor que no favorece al mercado, pero bueno, puede haber otros, como está sucediendo, que sí que le ayudan, como por ejemplo esa estacionalidad tan fuerte, está entrando dinero de gente que reasigna primeros de semestre, RoboAdvisor, todo ese tipo de cosas, tal y como advirtió Goldman. Nos vamos al paper de Hartnett, que esta semana pues viene más breve, imagino que por el ambiente vacacional que hay. En primer lugar habla de todo esto que ya hemos hablado, de las posibilidades electorales de unos y de otros, que bajan y que suben. Vámonos al segundo párrafo. Traducimos con la ayuda del chat GPT los dos párrafos siguientes y como vemos, pues lo que analiza es qué ha pasado con los activos al incrementarse las posibilidades de victoria de Trump. Bueno, pues como ya sabemos, subieron la volatilidad los tipos de interés, es decir, que los bonos estuvieron preocupados al principio. También se vieron favorecidos los bancos y también se vio favorecida la tecnología. Perdedores, pues reitera los bonos, que ya lo hemos dicho. También lo pasaron mal los constructores de viviendas, también lo pasaron mal las renovables y las monedas de mercados emergentes, ya que los inversores piensan pues que con Trump puede haber estímulo fiscal, reducciones de impuestos y en segundo lugar puede haber más aranceles. De ahí las reacciones de estos diferentes sectores. No estaría mal que tomemos nota de cuáles sectores pueden verse perjudicados para evitarlos si se viera que las posibilidades de victoria de Trump pues van creciendo y cuáles son los que se benefician. Y aquí habla un poco, pues creo que se refiere a la misma teoría que defiende el Wall Street Journal, ¿no? Que cuando un partido se ve con las manos libres al mercado no le gusta porque cree que va a gastar más y que esto complica siempre el tema para los bonos. Otro tema muy importante es lo que está pasando con los tipos de interés. Dice Hartnett que en junio del 2024 ha sido la primera vez desde octubre del 2020, 4 años no se había visto esto, en que no ha habido aumentos de tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales. Ninguno. Por primera vez en 4 años. Mientras que de octubre del 2020 a agosto del 2023 se habían visto 507 aumentos globales frente a 65 recortes. Entonces, en el segundo semestre del 2024, Bank of America cree que habrá 56 recortes de tipos de interés por tan solo 3 aumentos. Y esto tiene que ser positivo por narices para los bonos, eso es lo mismo que pienso yo.
especialmente con un mercado laboral estadounidense más débil, totalmente de acuerdo con él, con tasas de desempleo más altas, nóminas más bajas, en fin, totalmente de acuerdo con lo que dice aquí. Muy importante, su indicador Bullenberg 6,1 sigue tranquilo, teniendo en cuenta que estamos en un mercado que está un poco como en libertad provisional, es decir, que puede subir mucho más por el arranque final este eufórico, pero que en cualquier momento puede venir un peligro muy grande de bajadas muy importantes. Este indicador puede ser el mejor para avisarnos. Necesitaríamos tener un aviso por encima de 7. Mientras no se mueva por encima de 7, no nos está avisando de que llegue el peligro. Si encima llegara a 8, pues el aviso sería máximo. Pero como mínimo, mientras no llegue a 7, no parece que haya peligro inminente. Vamos a seguirlo muy de cerca este indicador por su alta efectividad histórica con los avisos de techos en cuanto se mueve por encima de 7-8. En cuanto a los flujos semanales, tenemos un dineral que ha entrado en cash, 51.900 millones de dólares ha ido a cash. Fuertes entradas en bonos, 19.000 millones de dólares. También entradas importantes en bolsa, 10.900 millones. También entradas en oro, 1.000 millones. Para el tamaño de este mercado es mucho. Y también entradas, a pesar de lo que ha pasado con el Bitcoin, entradas en criptodivisas de 500 millones, que también para el tamaño del mercado pues es bastante. En el oro, de hecho, son las mayores entradas desde marzo del 2024. En bonos, las mayores entradas desde febrero del 2021. En caja, la mayor entrada en 2 meses. Y hasta aquí, pues lo que nos dice Hartnett, que como decía, pues hoy es poco, porque se ve que estaba ya medio de vacaciones. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana domingo, donde tendremos ya pues el vídeo mucho más breve de reflexión de cada domingo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más, una semana más. Espero que sigamos así muchos años, porque la verdad es que ¿dónde vamos a estar mejor que en nuestro pequeño y loco mundo de los mercados? Recuerden que no me deben hacer ningún caso, que yo me equivoco más que una escopeta de feria. Hagan su propio análisis, que es el único que vale. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos. Hasta pronto.